Buenas tardes. A nosotros nos tocó el capítulo 13, Criminología Social. Las normas sociales son de conducta humana y pueden manifestarse de dos formas. Una, que es la de conformidad, la cual va de acuerdo con las normas, y la otra es la denominada que contraviene a las normas, que es la disconformidad. La disconformidad puede ir de varios grados, desde la negativa de un saludo hasta un homicidio, en el cual la conformidad revela una creciente estandarización, es decir, la conducta de las personas presenta una uniformidad en las actitudes de las creencias y las acciones, y la mayoría de ellas tiene la voluntad de enfrentarse a los flujos de dicha opinión pública o modas. En este tema tenemos dos autores, el cual nos habla de Freud. En su libro El malestar de la conducta encuentra la explicación de los orígenes de la conducta desviada de los impulsos biológicos, que trata de abrirse paso a través de las restricciones sociales, las cuales viene el hambre, el miedo, el sexo y las pasiones, la cual las personas tienen barreras culturales que les impide satisfacer sus impulsos biológicos y pueden cometer incestos, violación o robo y asesinatos, en el cual este autor nos habla igual con otro sociólogo, que es Elie Chinoy. Afirma que no solo los impulsos biológicos que pretenden abrirse paso a través de las restricciones que imponen de la cultura, las explicaciones de los orígenes de las culturas desviada al criminal. Los individuos, según Chinoy, pueden llegar a ignorar las restricciones sociales. Debido a sus experiencias sociales particular, el descuido paterno, las exigencias excesivas sobre el niño, el maltrato infantil, vivir en una familia conflictiva o violenta, o la vergüenza o rechazo de algún padre. Las prescripciones culturales existen un grave riesgo de fracaso en la socialización, el estímulo de la agresividad física, verbal o a una transmisión directa al niño. Una forma en la que se manifiesta un alto grado de disconformidad es la conducta criminal causada por una serie de factores como el sexo, la condición económica, la edad y el nivel educacional. Bueno, vamos a hablar del subtema 2, que es el fenómeno criminal. El panorama de la delincuencia en el conjunto de criminalidad de nuestra época, encontramos hechos que son perseguidos por las autoridades y que otros que no lo son. Entre estos hay desde injurias, amenazas, calumnias, difamaciones, otros acontecientes y diariamente de nuestro lado sin que sean castigados en forma alguna, hasta robos, fraudes, delitos de prensa, homicidios, actos de violación cometidos por pandillas, otros casos de violencia multitudinaria que en ciertos casos llega a un proceso formal. En muchos países y en México no es la excepción. Entre las razones por las cuales no se desarrollan las actividades persecutivas hay la siguiente. En los hechos menores, los ofendidos saben que para denunciar o acusar deben perder muchas horas ante las autoridades competentes. Existen en muchos países las costumbres de ciertos funcionarios y empleados penales de exigir o recibir gratificaciones, sea por hacer o por no hacer justicia. La C. A ellos se le agrega un ambiente de desconfianza, salvo en unos pocos países, contra las autoridades persecutorias, pues obedecen a influencias políticas, a los estímulos de dinero, la amistad o la coquetería femenina. Se agrega la representación policíaca de realizar inmediata, la cual hace que a menudo el policía mismo ciega del delito por evitar ser descubierta, su criminal procede y desiste a la persecución legal. En algunos casos, todo ello ha creado un sentimiento de inseguridad. Genera a su vez la necesidad de tomarse la justicia por propia mano. O sea que muchas veces las personas mismas nos tomamos la justicia en la mano cuando no debería ser. Para eso existen las autoridades. Pero hay muchas veces que hay mucha corrupción en la autoridad. De eso más o menos nos habla este tema.
Igualmente, con motivo de celebraciones, fiestas, encuentros deportivos, otras participaciones generales, realizar daños materiales y ejercer violencia. A ello debe agregarse que en algunos países policías es temida por los delitos que comete y no por cumplan su deber. Hablamos igual de la corrupción. Además de los establecimientos penales que se resisten a falta de atención, los reclusos porque el Estado no acepta prácticamente las orientaciones de los expertos en penología y por escasez de recursos. En muchos países, como en México, se comete el error, a juicio del sociólogo Solís Quiroga, de considerar adultos a los menores de 18 años para perseguirlos penalmente, invadiendo así las etapas formativas de la personalidad con la consecuencia de reclusión en la cárcel que se proyecta en adolescentes. Como una parte de la normalidad de la situación de la vida, pues mientras más temprana sea la influencia, hechos consistivos o negativos con más firmeza quedan presentes en la conducta futura. O sea, esto nos habla de que si nosotros perseguimos a menores como vándalos o como todo y no le damos una formación como se debe dar, o sea, llevándolos a psicólogos y todo, tratándolos sin antes culparlos o meterlos a la cárcel, o sea, que tenemos que ayudarlos a que antes de meterlos al penal o a otro lugar, mandarlos con un psicólogo o algún experto en esa área. Algunos criterios sociales sobre la delincuencia. Los juristas tratan de la delincuencia como la más grave perturbación del orden jurídico y piensan que tanto la ley como la autoridad deben intervenir para restablecerlo. Pero Solís Quiroga hace una crítica del tratamiento penal del Estado que el Estado debe ejercer sobre el acusado. La reparación jurídica del daño criminal no es suficiente, ya que no devuelve la vida ni sana las heridas al dejar cicatriz, ni se convence a toda la sociedad de que la calumnia no es cierta y que algunas veces los acusados piensan que con solo meterlos a la cárcel es más que suficiente. El pago de dinero es un mal consuelo, insuficiente y tardío. La pena impuesta no es un tratamiento que ataque a las causas ni los síntomas del comportamiento criminal. Por el contrario, daña aún más el delincuente al perfeccionar el delito, aún más gracias a su tardío a diario con los demás delincuentes. Perjudica al Estado porque sostiene al delincuente a su costa. La sociedad recibe un mal producto al purgar el delincuente su condena porque el encierro ha acumulado nociones negativas y ha provocado la adquisición de nuevas técnicas delictuosas. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender el señor Solís Quiroga? Que no con el encierro total de la persona va a quedar bien. O sea, siempre van a pensar las personas en los penales, en mejorar, como dicen, mejorar algunas veces las maneras de matar, las maneras de asesinar, las maneras de hacer fraudes. Y más que hay gente con más experiencia en los penales, algunas veces uno como joven lo único que quiere es experimentar más cosas y al momento de meterlas con gente más experimentada aprenden aún más cosas, se vuelven peores de como eran. El derecho penal, por actuar aisladamente de la sociología, psicología, penología, criminología, ha tenido graves fracasos prácticos, pues provoca la perversión del delincuente en abandono de su familia en condiciones miserables, lo que resulta eficaz y a veces lo que nos quiso explicar acá es que nosotros, el mismo país se vuelve aún peor por el tipo de personas con las que estamos tratando. O sea, no son cualquier persona, son delincuentes. Y pues no les damos una segunda oportunidad. Y si se las dan, es de mala manera o los tratan mal. No los tratan como personas, como nos habla la sociología, la psicología o la penología. En la policía trata a los delincuentes en una lucha ruda, frente a frente, ignora causas y motivos
y se siente legalmente autorizada para cometer todo tipo de violencia y abusos contra los delincuentes. Es el tipo de violencia que ellos hacen cuando tocan al delincuente o a la persona que hace mal a otra persona, las golpean, las estropean y luego las llevan a la cárcel. Siento que están violando sus derechos ahí y las mismas personas se sienten agredidas y por eso dicen que no son buena gente los policías. Nunca, no sienten ese respaldo de ellos, o sea, para cuidarlos y protegerlos. Al contrario, se sienten temidos por ellos. Entre las razones por las cuales se desarrolla la actividad persecutoria hay las siguientes. En los hechos menores, los ofendidos saben que para denunciar o causar deben perder muchas horas ante las autoridades competentes, además de las molestias causadas a testigos y a otras personas que no obtienen ventaja alguna. 2. Existe en muchos países la costumbre de ciertos funcionarios y empleados penales de exigir o recibir gratificaciones por hacer o por no hacer justicia. 3. A ello se agrega un ambiente de desconfianza, salvo algunos países, contra las autoridades persecutorias, pues obedecen a las influencias políticas, a los estímulos del dinero y la amistad o la coquetería femenina. Se agrega la represión policíaca de realización inmediata que a menudo cae en delito y que por evitar ser descubierta en su criminal proceder, desiste a la persecución legal. 5. Existen ante los hechos delictuosos colectivos ocasiones en los que el gobierno prefiere no ejercer la persecución penal, sino enfrentarse a los problemas sociales subyacentes. Para esto, resuelven poniendo en práctica medidas policíacas de diversos órdenes para apaciguar los ánimos, terminando de esta manera los conflictos. En algunos casos, todo ello ha creado un sentimiento de inseguridad general, a su vez la necesidad de tomarse la justicia por la propia mano, lo que a su vez aumenta el conjunto de delitos que rara vez llega al conocimiento de las autoridades. Igualmente, con motivos de celebraciones, fiestas, centros deportivos y otros de participación general se realizan daños materiales, se ejerce violencia. Hablando ahora de los reclusorios, que destacan los internos, con todas las graves consecuencias criminógenas, la existencia de pandillas dentro de los establecimientos, las relaciones homosexuales, cuando haya visita íntima, la desatención asistencial a la familia del detenido y las víctimas y la falta de atención médica y quirúrgica para los internos. Por otro, los jóvenes menores de 18 años, a los que, para perseguirlos penalmente, invadiendo así las etapas formativas de la personalidad, de la ejemplaridad y la introyecta finalmente y con vistas de la normalidad, pues mientras más temprana sea la influencia de hecho positivo o negativo, con más firmeza queda presente la consecuencia futura. Bueno, aquí nos habla de lo que viene siendo el tipo de comportamiento de la persona. Nos habla de que muchas veces los jóvenes hacen cosas o en las mismas cárceles les hacen cosas feísimas y que no siempre tienen todas las atenciones que dicen que tienen los reclusos. Algunas veces les toman restricciones o se dejan llevar por el dinero, la misma policía que está ahí. Se deja llevar mucho por algunas cosas que les interesen a ellos, intereses ajenos, pero no siempre ayudan a esas personas. Y por eso hay un montón de criminales hoy en día. Entre las causas que desencadenan la conducta delictiva, las causas más frecuentes son las siguientes. Podría ser una situación conflictiva de carácter emocional negativa o dolorosa. También podría ser una situación de inferioridad del sujeto que puede ser real, al igual que un sentimiento de angustia que implica la desconfianza para triunfar en el asunto. Y por último, el ataque ilegal delictivo, que en la desesperanza del sujeto por resolver el problema, pues lo complica terriblemente. Ahorita les hablaré sobre los factores sociales del delito. Son 4. El primero es el sexo.
La diferenciación sexual entre hombres y mujeres presenta gran importancia en lo que se refiere a la comisión de los delitos. La criminalidad de los hombres pues es mucho mayor que el de las mujeres. Los procesos biológicos femeninos relacionados con la procreación, como son la menstruación, el embarazo, el parto, entre otros, pues repercuten de manera considerable sobre la situación psíquica de las mujeres y a través de ellos su conducta criminal. De hecho, hay un estudio que se hizo a mujeres que hurtaron y dice que de entre ellas el 56 mujeres que cometieron el delito de hurto, el 63% estaban menstruando, o sea, estaba en la etapa de menstruación. También otro factor que entra es la edad. Las infracciones que con mayor frecuencia se cometen son de menores, ya sea robos, empiezan desde pequeños hurtos, desde un dulce y llegan hasta robar hasta un vehículo, hasta un automóvil. Entonces, vemos que estos jovencitos que roban, que son menores de edad, también se drogan, caen en amenazas, injurias y hasta en homicidios. El otro punto es el factor económico. Mucho tiene que ver, ¿por qué? Porque un gran número de delincuentes procede de las clases pobres. O sea, la necesidad económica empuja a muchos miembros de las clases indigentes a cometer delitos contra la propiedad, empiezan robando y más tarde, lamentablemente, caen en delitos contra la vida e integridad corporal. Mientras también que las clases bajas tienden a cometer delitos contra la propiedad, también las clases altas o gente de estatus pues elevado también cometen delitos, que es llamado cuello blanco. Estos no se van por un delito pequeño, robando algo pequeño, ellos se van a lo grande. Cometen fraudes bancarios, lavado de dinero, cobro de intereses desproporcionados. Y pues el siguiente y el último es el nivel educacional. Mucho tiene que ver la educación que tengan esas personas, pero también hay gente que tiene la cultura, tiene la educación, pero no tiene esa habilidad para trabajar. Y hay gente que no tiene la cultura, pero si le pones un oficio por la necesidad, es capaz de sacar adelante ese trabajo. Y hay otras que no tienen ninguna de las dos, son incultas y son impreparadas, lo que provoca que sean delincuentes y que por pequeñas pagas de cometer actos como por ejemplo un hurto o un famoso robo hormiga, reciben una pequeña paga por esos delitos, pero son por personas que pues realmente no trabajan y no son buenos para eso, porque no ocupan esas actividades, nunca han podido desarrollar eso. Al igual, dentro de la personalidad de los delincuentes juveniles, Kate nos menciona o encuentra rasgos de carácter indeseables en los menores de edad, mismos que pues pueden conducir al criminalismo. Entre ellos está la agresividad, el impulsivismo, también la mentira, el niño que siempre se la pasa mintiendo y se adquiere como un hábito eso, el incumplimiento de la palabra, la inestabilidad, tal vez el menor consiga trabajo y nunca se quede, es inestable, también en sus relaciones o en cualquier ámbito en su vida, ¿no? También la persecución de placeres y huidas de los deberes, las emociones que haya tenido durante su infancia, la incapacidad permanente de espera, el fácil desengaño y la carencia de ideales, entre otros. Yo les voy a hablar sobre las características psicosociales de los delincuentes juveniles. Entre estas se presentan durante la juventud y durante nuestra etapa de pubertad, ¿no? Esto es entre los 12 años a los 21 o más tardar a los 25. Se nos empiezan a presentar importantes transformaciones. Es por eso que es de gran importancia que los papás vigilen a sus hijos en esta edad, porque es en donde se transforma su sexualidad,
en donde empieza la integración económica y la integración política. Entre la integración sexual comienza a los 12 años, en donde el joven empieza a conocer su cuerpo, empieza a conocer su sexualidad, empieza a experimentar. Y es muy importante porque si no tiene la suficiente comunicación, puede caer en ser papá a corta edad o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Al igual, a los 15 años hay una integración económica en el ámbito que el hijo, aunque todavía es mantenido por los padres, busca un ingreso extra para invitar a los refrescos con sus amigos, para comprarse sus cosas de uso personal, etcétera. Al igual, en los 18 años podemos ver que es donde el joven empieza a pensar seriamente, en donde ya es un poquito más maduro, empieza a inmiscuirse en problemas de la familia, de su barrio, de su ciudad, empieza a tener él sus mismos o sus propios puntos de vista y en donde pues empieza a tener sus propias posturas acerca ya sea de la religión, de partidos políticos, entre otras cosas. Yo les voy a hablar de 4 temas. Uno es la teoría del conflicto cultural, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la desorganización social y el anarquismo. Empezando con la teoría del conflicto cultural, dice que se produce un conflicto entre las normas en que ya están establecidas, que están vigentes, y las normas que rigen a los grupos de menor importancia. El ejemplo que nos da la guía es que existe un hombre que trabaja para una empresa y también que es papá, o sea que le debe amor a sus hijos. ¿En dónde entra este conflicto? Entra en el momento de que uno de sus hijos está dentro de esa empresa y hace un fraude. En ese momento entra el conflicto, entra la lucha por ver qué es lo que va a hacer. Si tiene que apoyar a su hijo como padre o tiene que darle espalda como empleado. Es ahí cuando entra ese choque de culturas. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se va a interponer primero? ¿El amor o las normas? La teoría de la asociación diferencial. Sutherland sostiene que la conducta criminal se aprende en un proceso de comunicación que va de persona a persona. Esto quiere decir que es un proceso de acoplamiento. Esto a su vez nos da a entender que si una persona se junta con personas que no tienen valores, personas que se la pasan haciendo fraudes, personas que tienen una moralidad por los suelos, estas características se van a quedar en esa persona. Esa persona va a absorber, por así decirlo, todo lo que está viendo. Al contrario que pasaría si esta persona se juntara con personas que tienen valores, que tienen una moralidad muy alta, que nunca han cometido un fraude. Todo eso lo llegaría a absorber de manera positiva. Eso es lo que nos quiere decir Sutherland. La teoría de la desorganización social. Toda cultura establece fines que los miembros de la misma sociedad deben alcanzar. Hay medios institucionalizados que permiten acercarse a lo que ellos denominan como fines valiosos. ¿Cómo nos ayudan? Pues por medio de unas recompensas, lo que se conoce popularmente como el pago. Una de los ejemplos más claros puede ser el clarísimo Infonavit, que por medio de lo que tú vas ganando te lo descuentan y te dan un premio, como vamos a llamarlo, un premio, que sería tu propia casa, tu propio patrimonio que empiezas a formar. Hay que recalcar mucho que en Estados Unidos se tiene la teoría de que si no trabajas, si no estudias, no vas a hacer nada. Esto hace que las zonas marginadas, como son los afroamericanos, lo que son los puertorriqueños, los mexicanos y todos esos que son del centro de América, hace que tiendan más a asaltar a las personas que sí tienen dinero, que se metan a cometer los delitos de robo, casa, habitación. La anarquía.
La anarquía dentro de una sociedad es que no exista un límite para el poder de cada uno de los miembros. Es decir, que no exista una ley o normas que controlen ese poder. Es en esta anarquía donde viene la desaparición de lo que es el Estado, lo que puede coaccionar a cada individuo. Eh, los autores Bakunin y Kropotkin dicen que el ser humano es bueno por naturaleza y es el Estado el que lo corrompe. Como punto personal, yo estoy a favor de estos autores, porque cuando uno nace es un bebé, y un bebé no tiene maldad, a menos que tú se la vayas enseñando, que el Estado en sí lo vaya corrompiendo poco a poco. Una vez establecido la anarquía, vendría a entrar lo que es el despotismo. ¿Qué es el despotismo? Es una forma de gobierno en la que un hombre goza de potestad completa sobre sus gobernantes sin ningún límite. El derecho es muy importante en esto, porque porque limita a los individuos para que no exista una anarquía y limita también al gobierno para que no exista este despotismo.